關你事，你冇揸住嘅腳落嚟。 La película nace en ese proceso con una causa real en el 2014 que tenía que ver, yo había leído los diarios, había una fiscal que había investigado una mafia china, en donde lo que me llamó la atención era la particularidad que tenía esa investigación, que era a través de escuchas telefónicas, y que esas escuchas telefónicas que fueron grabadas durante 2 años eran todas en dialectos, en un dialecto chino. En Argentina nadie podía traducir ese material, entonces la Fiscalía convoca a la Embajada de la República Popular China en Argentina para que los ayude a traducir esos materiales, y por ese motivo vienen unos policías chinos a traducir eso. Y ahí empieza la investigación y se empieza a develar un poco cómo funcionaba la mafia. Esto era parte de la noticia, que es era parte de la que noticia, leíste. parte de lo Esto real. Es lo real. Sí, y a partir de ahí lo que me interesó mucho tenía que ver con la escucha telefónica y esos materiales, la traducción, un policía chino que viene de allá, un policía que no tenía armas, su arma tenía que ver con la traducción, con la palabra y la unión con una fiscal argentina que viene como entre ambos a hacer ese cruce intercultural desde Argentina y a China, y con la particularidad que viene desde el mundo judicial y policial, donde países que están en las antípodas geográficas y al mismo tiempo en las antípodas culturales, y bueno, todo ese juego entre las palabras, la traducción, el universo policial, el universo de la justicia china con la Argentina, esas diferencias de comunicación, me parecía que había mucho como para explotar. Muy ahí. Atractivo, claro, sí. Entonces empieza ahí, empecé el guión desde ese lugar. Al principio fue como un proceso, con esto de la idea del proceso de búsqueda. El inicio fue algo como casi muy sobre la investigación, muy duro, un policial muy duro, muy rígido, y ahí me di cuenta que teníamos que empezar como a buscar otros espacios, otros lugares más en la idea de como la metáfora emocional, más que tenía que ver con mis otras películas que siempre trato como la historia migrante. Y ahí empecé a escribir junto con otro guionista que es Marcelo Pitrola. Tenía que ver con articular a estos personajes, contar sus propias historias. Al principio lo ficcionalizamos, pero en el proceso del casting, la búsqueda de estos actores, la búsqueda ya sea en Mendoza o en Perú, que fue parte de la película filmada ahí, fuimos conociendo a los actores posibles, y estos actores posibles, como son actores no profesionales dentro de la comunidad china, mendocina y peruana, para mi manera de trabajar, tiene que ver con que ellos me cuenten sus propias experiencias como migrantes, ya sea como hijos, nietos o mismos o primera generación de migrantes. Y esas historias, bueno, con algo que ya mi propia vida tiene que ver con eso. Son historias que ya sé por dónde tienen que ir o cómo repercuten en uno como migrante, con esta idea de no tener una película, un guión cerrado, sino un guión más vivo, abierto fue claro. Incorporar las historias de estos chicos, de estos personajes en la película, para que además ellos puedan interpretarse a sí mismos y no tener esa dificultad de tener que interpretar a otra, al no ser profesionales.